Hotel Intercontinental Cali. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pero a calzón quitao, como debe ser. Pero a calzón quitao, aquí yo vengo a calzón quitao. Vamos a hablar de frente a calzón quitao, quitao, quitao. Hola amigos televidentes, bienvenidos una vez más a una emisión de A Calzón Quitao. En esta oportunidad con un invitado muy especial, el senador por el Partido Liberal, el doctor Edinson Delgado. Senador, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en ese fin de año? Mucho gusto, Hugo, de verdad, compartir con usted todo este espacio en A Calzón Quitado. No, muy bien, ya iniciando este año con mucha fuerza, mucha energía, y por eso aprovecho para desearle a todos un feliz año 2017. Bueno, como este programa se llama A Calzón Quitado, vamos a ir por partes. ¿Tuvo tiempo de descansar o no después de esa jornada tan agotadora de fin de año para ustedes en el Congreso de la República? Bueno, el descanso no ha sido muy amplio, evidentemente estuvimos hasta fin de año trabajando en el Congreso, en proyectos de leyes muy importantes, y desde muy temprano, en los primeros días hemos reiniciado nuestro trabajo y estamos ya precisamente retomando sesiones extraordinarias del Congreso de la República. ¿Alcanzó a gozar la Feria de Cali o no? Por los lados, algo, estuvimos allí en el Salsódromo y viendo algunos espectáculos, etcétera. Lógicamente no con la fuerza que nos hubiera gustado, a raíz precisamente de los compromisos en el Congreso, porque se cruzaron precisamente esas fechas. Bueno, recientemente se aprobó el tema de la reforma tributaria. ¿Cuál es la visión que usted tiene en torno a la reforma? Porque han habido a través de redes sociales mucha gente que se ha manifestado y que ha considerado que esta no era la manera, digamos, desde el punto de vista financiero, de proceder por parte de los congresistas. ¿Cuál es su razón, senador Edinson Delgado? Bueno, todo lo que tiene que ver con temas tributarios es bien complicado, lo que tiene que ver con algo que afecte los bolsillos del ciudadano, suelve complejo. Evidentemente uno tiene que ser responsable con sus decisiones, con las posiciones. En este caso, desde el principio, como senador de la República, miembro del Partido Liberal, sentamos unas bases claras. Sí. Una, en primer lugar, entendemos la necesidad que tiene el gobierno de cumplir con los compromisos sociales, compromisos de infraestructura. Entendemos también las dificultades que tiene financieramente por la caída de los precios del petróleo, pero a su vez le dijimos al gobierno que cualquier reforma iba sobre la base de que iba para los productos básicos de la canasta familiar, cero IVA, no compartíamos y así quedó. Sí, correcto. Igualmente nosotros planteamos con toda la claridad de que definitivamente parte de esos recursos tenían que destinarse a lo que llama IVA social, a salud, educación, y así quedó en educación fundamentalmente, para apalancar recursos al ICETEX que le permitieran dar créditos a los jóvenes para estudios técnicos, tecnológicos y profesionales, créditos con cero interés, y así quedó. Igualmente planteamos nosotros allí en la reforma que teníamos que dar a la DIAN unos instrumentos técnicos de sistemas especializados para poder controlar todos esos grandes recursos que están en los paraísos fiscales y hacer que tributen en Colombia. Y eso quedó, que regresen acá al país. Allí al país. Esa punto, se controle, claro, y de dar las herramientas a la DIAN y poder hacerle seguimiento o que tributen precisamente aquí en Colombia. Yo creo que era un factor fundamental. Era un vacío que estaba allí, ¿cierto? No, se tenía claro. Tocaba darle más herramientas a la DIAN en este sentido, que en eso no podíamos nosotros fallar. Estuvimos discutiendo el tema de los dividendos. La idea nuestra, y allí no ganamos, porque esto quiere decirle, nosotros personalmente hubo algunos artículos en los cuales tuve una posición y la mayoría ganó en contra de la posición mía. Por ejemplo, yo era partidario y que los dividendos que reciben las grandes empresas le tributaran al Estado colombiano. Nosotros no ganamos allí, quedó únicamente para las personas naturales. Correcto. Y por otro lado, nosotros insistimos fundamentalmente para que eso que inicialmente se había planteado, de colocarle impuesto a las pensiones, no quedara. Y evidentemente eso se retiró por posición nuestra. No pagan impuestos las pensiones porque estaban así destinadas y estipuladas inicialmente. Y hay otra serie de normas de los más de 300 artículos
que precisamente van enfocados a lograr fortalecer los procesos productivos. Por ejemplo, quedó una norma en la que las personas, ya sea pequeño, grande, mediano empresario, haga inversión en las zonas de conflicto, queda exonerada totalmente de impuestos. Todo eso para permitir que estas zonas tengan un mayor desarrollo. Yo quiero decirle que no ha sido fácil y he sido responsable con el país, he sido responsable con la gente y sobre todo en varias materias, especialmente esta del IVA para los productos de la canasta básica familiar, y creo que eso está claramente determinado que no tiene IVA. Senador Edison Delgado, ¿qué le puede responder a usted como miembro del Senado de la República del Partido Liberal a aquellas personas que señalan que este apretón financiero al cual nos vamos a ver abocados los colombianos a partir de esta época es para financiar el posconflicto en Colombia? No, parte de los argumentos del gobierno, y lo mostró con cifras, se necesita recursos para atender precisamente todo lo que tiene que ver con la terminación del conflicto armado, la construcción de la paz, el posconflicto, y son realidades que nosotros no podemos desconocer. Hay que enfrentarlas. Colombia es un país, y esto lo digo, lo repito, Colombia es un país pobre en medio de la riqueza natural que tiene. Es un país que tiene apenas un Producto Interno de su economía de 800 billones de pesos, que cuando lo vivimos en los 48 millones de habitantes da un Producto Interno de $5.000 frente a otros países europeos, países asiáticos que tienen 10, 20 veces, inclusive algunos casi 15, 16 veces el de Colombia. Entonces, claro, hay una limitación de recursos grandes. Entonces, necesariamente, de esa economía que se produce, tienen que conseguirse los recursos para atender esas necesidades. Lo ideal, ¿cuál es? Que es parte de mi lucha. Uno, definitivamente atacar fuertemente todo este tema de la corrupción en Colombia, lograr que definitivamente los recursos del Estado, que los particulares, los privados, actúen con honestidad. Y por otro lado, lograr que la economía crezca más, lograr más riqueza en Colombia, para que en la medida en que haya más riqueza, esa riqueza pueda tener una mejor distribución y el Estado pueda recibir mayores ingresos para atender todas las necesidades que tiene en materia de infraestructura, en materia de bienestar. Que además, otro de los compromisos también que quedó claro allí es que ninguna de esas inversiones en materia social se iban a desmontar. Estamos hablando de familias en nación que corrían riesgos. Claro. Son millones de personas que hoy reciben beneficiadas. El subsidio que se da en los recibos de servicios públicos al estrato 1 y 2 son bastante plata. Eso no se podía desmontar. Claro. Entonces, claro, son realidades complicadas. No ha sido fácil para nosotros asumir, y por eso yo no comparto a algunos de los colegas senadores que están tratando de hacer política con eso. Sí. Y más aún, cuando usted revisa cómo votaron los senadores y los congresistas, no existe ningún congresista que no haya votado por lo menos un artículo a favor de la reforma. Eso le iba a decir, senador. Ahora han aprovechado algunos para hacer campaña y lanzar puntos y estatutos anticorrupción y firmatones, etcétera. Pero como este país es de emociones, y como este país es de moda, y como este país hace política a costilla de la desgracia de los demás, entonces esto ha hecho carrera y ha provocado que haya como una polarización política en torno a este año, que va a ser bastante complicado, sobre todo para aquellos que aspiran a ocupar una curul en el Senado, en el Congreso e incluso la presidencia de la República. No, las personas colombianas tienen que mirar el comportamiento de cada uno de sus dirigentes. En el caso de Edison Delgado, el pueblo colombiano sabe cómo actúo, cómo me comporto, doy la cara, hablo claro frente al país, y eso es bien importante. Y en esto, lógico, hay algunos que están tratando de aprovechar todas estas circunstancias, jugando con eso, inclusive engañando al pueblo, trabajando con unas emociones erradas. Y vaya usted a mirar cuál ha sido el comportamiento. Allá defendieron artículos de la reforma y ahora están hablando de que no votaron con la reforma. Ahora las reformas, insisto, cuando es tema de impuestos es bien complicado, porque a nadie le gusta que toquen el bolsillo. Es algo impopular, a nadie, obviamente. Es impopular. Sí. Lo que pasa es que está frente a unas obligaciones del Estado, a una realidad de la economía colombiana, de la estructura precisamente de la sociedad como tal, en la cual usted, si es serio, tiene que actuar con seriedad. Claro. A mí me queda fácil decir, no apruebo nada, no comparto nada, pero luego las consecuencias serían nefastas. Cuando no haya más recursos para atender todos esos efectos sociales, todos esos elementos sociales, ¿qué pasaría? Claro. Sería grave. Eso ha sido la realidad,
insisto, Edinson Delgado asume su posición con respecto a los artículos que votó a favor y los que votó en contra. Vamos un momentico a comerciales, ya regresamos para que continuemos aquí con el senador Edinson Delgado en A Calzón Quitado. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Como debe ser. Aquí yo vengo a calzón quitado. Vamos a hablar de frente. A calzón quitado, quitado, quitado. Gracias a adoquines, pues consigo el sustento de mi familia. Está generando mucho empleo. Los chicos, los trabajadores, en fin, todos los que han participado de esto, gracias a la alcaldía, al alcalde. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Mi familia y yo tomamos la mejor decisión. Yo ya me matriculé en una institución educativa oficial. Acércate con copias del documento de identidad del estudiante, del padre de familia y recibos de servicios públicos a la institución educativa oficial más cercana a tu vivienda. La educación, compromiso de todos. Alcaldía de Santiago de Cali. Durante el 2016, Acuavalle ha invertido en obras y reposición de redes en acueducto y alcantarillado, brindando calidad en el servicio de agua a 800.000 usuarios en los 33 municipios donde opera, garantizando el suministro eficiente y oportuno. Acuavalle, 57 años de trabajo y compromiso con los vallecaucanos. Acuavalle, agua pura, pura vida. Gobernación del Valle del Cauca. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Como debe ser. Aquí yo vengo a calzón quitado. Vamos a hablar de frente. A calzón quitado, quitado, quitado. Retomamos nuevamente A Calzón Quitado con el senador Edinson Delgado del Partido Liberal. Bueno, ¿qué anuncio importante tiene que hacer? ¿Qué propuesta tiene que hacer senador Edinson Delgado en torno al aporte que están haciendo los pensionados en estos momentos a la salud? Bueno, la norma actual precisamente obliga a los pensionados de Colombia, que son más de 2 millones, a aportar el 12% de esos ingresos al sistema en salud. Estamos avanzando en una ley, ya pasa a cuarto y último debate en la que va a ser en la plenaria del Senado en marzo, sí, en la que en esta norma nosotros planteamos rebajar del 12 al 4% ese aporte, sí, en salud de los pensionados que ganan hasta 4 salarios mínimos, que están alrededor de 2.900.000 pesos. Va a haber un alivio muy importante y ya hemos logrado avanzar con el gobierno, porque precisamente como materia que tiene que ver con temas fiscales, requiere ese apoyo, ese aval del gobierno, y hemos avanzado con el gobierno, el ministro de Hacienda, el presidente de la República, para avalar en esta línea este proyecto tan importante a nivel de los pensionados en Colombia, y quiero hoy anunciarlo. Inclusive en la reforma tributaria el tema se incluyó, no se hizo bajo los parámetros, era un tema que era inconstitucional, íbamos a cometer un error, pero ya afortunadamente en la Comisión Séptima hemos venido trabajando y quiero anunciarle hoy como ponente de ese proyecto, como presidente de la Comisión Séptima del Senado, que va, y yo tengo la seguridad que lo vamos a aprobar en el Congreso de la República. Senador Delgado, usted ha defendido con argumentos su posición, el por qué votó a favor del tema de la reforma tributaria. Algunos consideran que si el país está recibiendo beneficios económicos del exterior, de países de Europa, de Norteamérica, para el tema de la paz, y que tiene recursos propios para afrontar el tema de la guerra como lo hizo en los últimos años, ¿por qué les tienen que tocar el bolsillo y no sacar esa plata del posconflicto de lo que viene de afuera y de los recursos propios que siempre han estado destinados en el Ministerio de la Defensa? No, además de lo que estoy hablando de esas obligaciones sociales que no podía, insisto, a raíz de la crisis de ingresos que ha recibido el Estado, que no, sí, uno puede desconocerla, hay varios factores. Lo primero, los apoyos del exterior
son importantes, pero no son grandes. Tampoco no podemos hacer ilusiones de que van a ir millonadas de dólares acá. Sí, van a haber aportes importantes, pero frente a los requerimientos que se van a precisamente a necesitar para atender estos nuevos modelos de país, pues definitivamente contribuyen en algo. Por otro lado, es claro, en la medida en que nosotros acabemos con esta guerra que no le ha servido a nadie, sí, pues ahora tenemos que nosotros rediseñar lo que es el gasto público en materia de la guerra, pasarla a otros proyectos sociales de desarrollo. Eso requiere tiempo. Entonces todo eso se va a necesitar. No existe contradicción. Pero insisto, lo grave está precisamente por el desfase que se generó a raíz del precio del petróleo. El gobierno no ha presentado unas cifras claras, que son varios billones de pesos que ha de recibir. Entonces, frente a eso, pues teníamos que atender. Pero además hay que decirle a la comunidad en general, nuestras sociedades requieren cada día mucha más atención a tantas necesidades. Todavía tenemos problemas en educación, tenemos problemas en salud, tenemos problemas en tantas cosas, y ahí lo que tenemos que buscar es cómo lograr que la economía sea mucho más fuerte, más grande, para poder tener más ingresos destinados a todas esas necesidades. Muy bien. Senador Edison Delgado, ¿usted por qué quiere ser presidente de la República? No, fundamentalmente queremos servirle al país, queremos ayudar a construir una sociedad mejor, queremos nosotros lograr que haya más oportunidades, lograr que los colombianos vivan con más dignidad. Esa es una lucha que la hemos venido desarrollando, y más aún ahora cuando muchos sectores dirigentes de Colombia me le han planteado: Edison, usted es importante que coloque su nombre, que le hable al país, que le hable con toda claridad de lo que quiere, y lo ha asumido con responsabilidad. Y por eso me enorgullece hoy haber colocado mi nombre precisamente como respuesta a esto, para ser precandidato del Partido Liberal, y espero ganar esa precandidatura para luego asumir ya una candidatura con todo el respaldo y poder decirle al pueblo: hombre, queremos generar nuevos espacios en Colombia en la construcción de esa nueva sociedad. ¿Qué le han manifestado sus amigos cercanos, sus amigos políticos, sus colegas del Senado, en torno a esta aspiración que usted tiene de llegar a la candidatura oficialmente del partido? No, los amigos cercanos ha habido realmente una receptividad muy grande, un respaldo. Se están precisamente formando equipos, cuadros de trabajo en diferentes partes de la geografía nacional. Con respecto a los colegas senadores, ellos precisamente ven muy bien la candidatura. Lógicamente cada uno en su momento irá tomando las decisiones, son respetadas, pero lo fundamental en eso es por llegarle a la comunidad, llegarle al país, llegarle a la gente, que la gente escuche ese mensaje, que la gente conoce qué es lo que estamos pensando con una nueva Colombia. Yo tengo sueños con este país. Yo sé que podemos cada día ser un país mucho más grande, mucho más poderoso, con mucha más riqueza, pero que esa riqueza a su vez se distribuya mejor entre los colombianos, que le favorezca a todos, a los grandes empresarios, los medianos, los pequeños empresarios, y que le favorezca a la comunidad. ¿Cómo ser candidato presidencial en un país donde cada mes, cada 15 días, cada 2 meses sale un escándalo? El más reciente, el escándalo de corrupción y de sobornos por parte de la firma brasilera Odebrecht. No, en esto ya la sociedad colombiana está cerrando filas, que es algo muy importante. Sí. Toda la sociedad, incluso los organismos de control, han entendido que es el momento. Es el momento de actuar en varias líneas. Una, a partir de este cierre de filas en torno a acabar con la corrupción en el país, que cada uno de estos organismos de control actúe con severidad, con prontitud, precisamente cuando se detecte una acción que va en contra de las normas. Tiene que haber un mensaje muy fuerte a la sociedad colombiana en este sentido. Y trabajar simultáneamente en el tema de la cultura contra la corrupción. Hay que generar una cultura en la sociedad que permee la mente de todos los colombianos, claro, desde el niño, el joven, el adulto. En las escuelas trabajar también en este tema, en la cual se le enseña al niño a ahorrar, a que si quiere ganar algo es con el trabajo, con sus ahorros, con sus esfuerzos, no por la vía fácil, y generar esa cultura en la sociedad que es fundamental. Entonces en los dos frentes tenemos que trabajar, y eso precisamente da un espacio para poder hablar de estos temas en todo este proceso de una campaña como la que estamos iniciando. Recientemente el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el señor contralor Turbay y el nuevo procurador Fernando Carrillo, pues se han reunido y han tratado de lanzar un mensaje al país en torno a la transparencia, en torno a que hay que combatir la corrupción. Pero digamos, ¿cómo hacerlo
cuando la justicia, o cómo vender esa credibilidad cuando la justicia tarda en fallar, cuando vemos que hay casos de hace 10, 15 años que todavía están sobre el tintero y no se han resuelto, y que la gente pierde credibilidad frente a esos temas? Aquí eso se requiere precisamente cerrar filas por parte de todos los sectores de la sociedad. Y aquí, además de la Procuraduría, de la Contraloría, la Fiscalía juega un papel importante, y los jueces. Sí. Cuando hablan los jueces, estamos hablando de los jueces municipales, seccionales, estamos hablando de de las altas cortes. Todos tenemos que cerrar filas. La academia tiene que cerrar filas. Todos los sectores legislativos, los empresarios. Tiene que haber una conciencia de toda la sociedad en acabar definitivamente la corrupción, que nada le sirve. La corrupción, igual que la guerra, en nada le sirve a la sociedad. Y en esto, todo lo que se recibe precisamente son efectos negativos para la sociedad. En la medida en que nosotros tengamos una sociedad sin guerra, sin violencia, una sociedad sin corrupción, una sociedad que rápidamente pasa a un nuevo estadio de ser una sociedad que le dé esa gran oportunidad a todos de vivir precisamente en una sana convivencia. ¿Usted qué le parece la idea que están tratando de recoger algunos, en el sentido de proponer que se establezca el mecanismo del voto obligatorio en Colombia, precisamente para evitar tanta corrupción a la hora de toda esta mecánica electoral? Bueno, el tema electoral hay que hacer reformas, inclusive cuando uno mira la historia en Colombia, tradicionalmente, y esto yo lo he hecho, he observado los resultados electorales desde la década del 50, el siglo pasado, y más o menos el nivel de abstención ha estado entre el 30, 40, 50%, es una tradición. Sí. ¿Sí? El tema del voto obligatorio también se ha planteado como una salida, y es importante considerarlo, un voto obligatorio, pero la idea es que este obligatorio tiene que ir también rodeado de unos mecanismos para que, aún siendo obligatorio, no pueda permear esa persona que está obligada a votar, porque eso también se permite. Aquí lo fundamental es crear los mecanismos en los cuales quede condenado cualquier tipo de acciones de corrupción, precisamente con el mismo voto, con el voto del ciudadano. Si yo estoy obligado o si no estoy obligado a votar, yo debiera votar precisamente en conciencia. Claro. Y si así actuara cada uno de los colombianos, pues cualquiera de los mecanismos sería válido. Pero ¿no le parece que al ser obligatorio sería más complicado, digamos, para esos candidatos que prometen una cosa y dicen otra, que compran votos, atacar ya toda la población? ¿No sería como más complicado y más bien coadyuvaría para que la gente presentara propuestas serias de campaña y manejara otro tipo de propuestas? No, en principio así pensaría uno y sería lo ideal, el voto obligatorio. Pero vuelvo, insisto, si es obligatorio tiene que haber por parte del ciudadano también una actitud, un comportamiento serio de responsabilidad con su voto. Porque claro, si yo estoy obligado a votar, pues lógicamente va a haber propuestas indecentes y allí se requiere precisamente que el ciudadano actúe. La clave está en el comportamiento del ciudadano, con esa obligación, con ese derecho que tiene al voto. Ahí está la clave, y tiene que ver con todos estos temas que estamos hablando de la cultura de la corrupción, que se refleja inclusive en el ciudadano que va a votar. ¿Celebró mucho usted el ascenso del América? Sí, claro. Usted es hincha de la América, del Cali. Yo he sido de la Ameriquita, ¿no? Yo he sido de la Ameriquita. ¿Seguro? Claro. ¿O ahora que ascendió desde la América? No, yo he sido luchador de la Ameriquita, he respetado también los hinchas del Deportivo Cali, los hinchas de buen fútbol, porque me gusta el fútbol, soy hincha del buen fútbol. Pero celebró el ascenso. Y recuerde, pues con alegría, con respeto, con igualmente, pero quiero decirle, es que yo fui uno de los luchadores para que a la América lo sacaran de la lista Clinton. Claro, por eso le iba a preguntar. Sí, claro. Que si celebró ese ascenso, porque usted siempre estuvo al frente, luchando, pidiendo citas en la embajada, hablando con el embajador, etcétera, para que la América saliera de la lista Clinton, que ese fue el punto de partida, para que América saneara sus finanzas y poder ver los resultados de hoy. Claro, total, y acompañamos a nivel precisamente de la embajada, a nivel de la superintendencia de sociedades, a nivel de Coldeportes. Con el doctor Botero trabajamos muy fuertemente todos estos temas. Y eso es lo que a mí me enorgullece hoy, precisamente, de ver a una Ameriquita ya en la A, que esperamos nunca vuelva a descender. Que no vuelva a descender, ¿no? Mi señora estuvo 5 años, Dios mío. Usted no se imagina aguantarme a mi señora 5 años con ese genio, pero ya otra vez le volvió su buen genio. ¿Usted hincha de qué equipo? Del Deportivo Cali. Bueno, ahí nos combinamos, América y Deportivo Cali. Senador, ya para terminar, estamos llegando al final de A Calzón Quitado. ¿Cómo ve el departamento del Valle? Usted es vallecaucano, usted es oriundo de la costa pacífica nuestra.
¿qué futuro ve para nuestro departamento? La gente pregunta mucho por nuestro valle. ¿Será que vamos a recuperar nuestro liderazgo? ¿Será que el valle va a volver a posicionarse como ese departamento ejemplo para Colombia? Yo tengo fe, veo un departamento a sus dirigentes que están luchando aún con las dificultades. Tenemos que apuntarle mucho, yo hago mucho énfasis en el tema de generar riqueza y riqueza social. Y el valle tiene que aprovechar mucho más esa posición que tiene, todos esos valles inmensos y tener un puerto allí. Y hay que trabajar en el área de la agroindustria. Yo creo que en eso tenemos que cerrar filas para lograr que este sector sea cada día mucho más fuerte a nivel nacional y a nivel internacional. En la medida en que nosotros le hagamos mucho énfasis en esto, sin descuidar los otros frentes, podemos lograr ese valle fuerte, poderoso, con un gran liderazgo a nivel de todas las esferas. Igualmente lograr que todos los dirigentes en todos los niveles, cada uno le ejerce ese liderazgo como debe ser. Senador Edison Delgado, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en A Calzón Quitado y esperemos tenerlo más cerca aquí en este espacio de Maxi Noticias. Lo invito también a que entre semana pueda exponer todo este tipo de argumentos válidos. Es bueno que la gente conozca las posiciones, porque muchas veces la gente se deja llevar por las redes sociales, por lo que informan los medios, pero siempre es bueno mirar parte y contraparte. Ese es un principio básico de la información, porque no todo lo que brilla es oro, ¿o no, doctor Delgado? Estamos totalmente de acuerdo y muchas gracias. Aquí estaremos frente a este medio que es tan importante y frente a este programa. Muchísimas gracias. A Calzón Quitado. Nos volvemos a ver en una próxima oportunidad. Que estén bien.